No son las cosas en sí mismas las que preocupan a la gente, sino sus opiniones sobre ellas. La muerte, por ejemplo, no es nada malo. De lo contrario, también le habría parecido así a Sócrates. Pero lo verdaderamente malo es la opinión de que la muerte es mala. Así que, siempre que nos sintamos frustrados, preocupados o afligidos, nunca hagamos responsable a nadie más que a nosotros mismos. Es decir, a nuestras propias opiniones. Las personas sin educación culpan a los demás cuando les va mal. Aquellos cuya educación está en proceso se culpan a sí mismos. Pero una persona completamente educada no culpa a nadie, ni a sí misma, ni a nadie más. Este pasaje complementa el Enquiridion 1, donde Epicteto nos enseñó que desear y temer las cosas que están más allá de nuestro control total nos dejarán frustrados, con dolor y afligidos, y nos hará culpar a los dioses y a los hombres. En el Enquiridion 5, Epicteto lleva este principio estoico fundamental a su conclusión final al agregar la muerte a la lista de cosas que no debemos temer. Epicteto afirma que lo que nos preocupa es nuestra opinión sobre la muerte, más que la muerte en sí. Estamos en septiembre del 2024 y el espectro de la muerte en forma de pandemia ha estado presente por años. Esta pandemia ha cambiado nuestras vidas y nuestro mundo. Para algunas personas se ha convertido en un miedo que lo consume todo. Sin embargo, en este pasaje del Enquiridion, Epicteto declara que la muerte no es nada malo. Para la mayoría de las personas, en particular las criadas en Occidente, una afirmación como esta de Epicteto puede parecer extraña, incluso provocar una respuesta negativa o rechazo. Seamos honestos. Esta afirmación es completamente contraria a la forma en que la mayoría de nosotros pensamos e intentamos vivir nuestras vidas. Nos enseñaron que los factores externos como las opiniones negativas de los demás, la pobreza, la enfermedad y especialmente la muerte son inherentemente malas y necesariamente implican infelicidad. Aprendimos esta lección en nuestra infancia y la aprendimos bien. También que gastamos una gran cantidad de tiempo, dinero y energía tratando de evitar todos los factores externos, en particular la muerte. Sin embargo, los estoicos practicantes se enfrentan repetidamente a las lecciones como esta en los textos que enseñan lo contrario. El estoicismo nos enseña que podemos tener un buen flujo de la vida independientemente de nuestra situación actual. Esta doctrina es el quid de la práctica filosófica estoica. En este punto, algunos pueden estar preguntándose, ¿de qué manera puede ser cierta esta afirmación de Epicteto? ¿Cómo puede ser cierto que la pobreza, la enfermedad e incluso la muerte no son cosas malas? ¿Cómo puede ser que la riqueza, la buena salud y la vida no sean inherentemente buenas? En todos los casos, excepto la muerte, la respuesta proporcionada por los estoicos es bastante simple, aunque muchas personas probablemente la encuentren insatisfactoria. Los antiguos estoicos nos enseñan que debemos cambiar nuestra forma de pensar sobre lo que es verdaderamente bueno y malo. Nos enseñan que la excelencia moral es el único bien inherente. Por lo tanto, el camino estoico nos enseña a dejar de lado nuestra aversión a la pobreza, la enfermedad, la vergüenza pública y todo lo que no está bajo nuestro control absoluto, incluida la muerte. No hay ninguna exageración en este pasaje. Epicteto no está tratando de escandalizarnos con hipérboles. Simplemente está reafirmando una verdad profunda que vemos repetidamente en los escritos estoicos. Un carácter excelente como la virtud es el único bien verdadero y un carácter corrompido, los vicios o los malos hábitos es lo único verdaderamente malo. Por lo tanto, si buscamos la felicidad en cosas y eventos que no controlamos por completo, nos sentiremos frustrados, dolidos y afligidos. Del mismo modo, seremos miserables si nos esforzamos por evitar cualquier cosa que no sean esos pensamientos irracionales y malas intenciones que corrompen nuestro carácter, en este caso nuestra alma.
Puede que estés pensando, entiendo que la virtud es el único bien y todo lo demás es indiferente y no debe ser deseado como algo bueno en sí mismo o temido como algo malo en sí mismo. Pero ¿cómo puede la muerte no ser algo malo? Después de todo, el estoicismo no ofrece el consuelo de una vida después de la muerte. Para responder a esta pregunta, Epicteto apela a Sócrates, uno de los pocos a los que los estoicos reconocieron como sabios. Afirma que la muerte no es mala o terrible. De lo contrario, le habría parecido así al mismo Sócrates. A primera vista, esto podría parecer un argumento bastante trillado para no temer a la muerte. Alternativamente, podría parecer una apelación poco satisfactoria o sofisticada a la autoridad. Sin embargo, este pasaje tiene un mensaje tácito de los que los estudiantes de Epicteto habrían entendido. Recuerda que el Enquiridion es un manual diseñado para mantener las lecciones del estoicismo en la mano. Arriano creó este manual para recordarles a los estoicos practicantes las lecciones con las que ya estaban familiarizados. Este es el caso aquí, por lo que necesitamos profundizar un poco más para entender este pasaje. Como señalé en el episodio 1, Zenón se embarcó en su camino filosófico después de leer sobre la vida de Sócrates en la Memorabilia de Jenofonte. Sócrates era considerado un sabio por los antiguos estoicos. Por lo tanto, para entender el significado de la apelación de Epicteto a Sócrates, debemos recurrir a la Apología de Platón, que cuenta la historia del juicio de Sócrates. Esta historia es a la que se refiere Epicteto en el Enquiridion 5. Y sus estudiantes la habrían entendido. Como la mayoría probablemente sabe, Sócrates fue llevado a juicio por impiedad y otras acusaciones falsas. Sócrates se negó a suplicar, humillarse y llorar a sus acusadores o los jurados durante su juicio. Si ustedes leen la Apología de Platón, verán que Sócrates se mostró desafiante, casi beligerante, durante su juicio. Luego, después de ser declarado culpable de las acusaciones falsas, Sócrates acordó con Meleto, uno de sus falsos acusadores, que la sentencia por estos cargos debería ser la muerte. Los jurados luego realizaron una segunda votación y condenaron a Sócrates a la muerte. Después de advertir a los jurados que su destino sería peor que el suyo por la injusticia que habían cometido, Sócrates se volvió hacia ellos, que votaron por la absolución, y explicó por qué no consideraba que su sentencia de muerte fuera algo malo. Les recordó a los jurados acerca de su daimon interior o guía espiritual que siempre lo advertía cuando estaba a punto de hacer algo malo. Sobre esto, Sócrates dijo: en todas las ocasiones anteriores, mi familiar poder profético, mi manifestación espiritual, se me opuso con frecuencia, incluso en asuntos pequeños cuando estaba a punto de hacer algo malo. Pero ahora que, como pueden ver ustedes mismos, me enfrenté a lo que se podría pensar y lo que generalmente se piensa como el peor de los males. Mi señal divina no se me ha opuesto, ni cuando salí de la casa al amanecer, ni cuando entré en el tribunal. Pongamos esto en una forma más simple de digerir. El argumento de Sócrates es algo así como: en el pasado, mi señal divina, los estoicos lo llamaban un daimon o dios interior, siempre me advertía cuando estaba a punto de hacer algo malo, incluso si se trata de un asunto menor. Mi señal divina ha estado en silencio desde que salí de mi casa para venir a este juicio. Se mantuvo en silencio cuando me negué a rogar y suplicar por mi vida. Y se mantuvo en silencio cuando acepté que la sentencia de muerte era apropiada para el crimen por el que se me acusaba y se me juzgaba culpable. El silencio de mi señal divina es evidencia de que no he hecho nada malo, incluyendo recomendar la pena de muerte para mí. Lo que se puede traducir a: lo que me ha sucedido puede muy bien ser algo bueno. También, aquellos que nosotros que creemos que la muerte es un mal, estamos ciertamente equivocados. Esto es lo que Epicteto apelaba como evidencia de que la muerte no es algo terriblemente malo.
Epicteto no estaba diciendo que la muerte no es nada terrible porque Sócrates lo dijo. En cambio, está argumentando que la muerte no debe ser algo malo. De lo contrario, le habría parecido así al mismo Sócrates, a través de una advertencia de su señal divina o daimon. Los antiguos estoicos tenían a Sócrates en tan alta estima que confiaban en su experiencia como su daimon sobre la muerte. Además, debemos considerar la muerte en el contexto de la teoría estoica. En la física estoica, el cosmos es un organismo divino, racional y vivo, permeado por el pneuma, que consiste y constituye su alma. Por lo tanto, los estoicos argumentaron que el cosmos es consciente, como señaló Diógenes Laercio. La doctrina de que el mundo es un ser vivo, racional, animado e inteligente fue establecida por Crisipo en el primer libro de su tratado sobre la providencia, por Apolodoro en su Física y por Posidonio. Es una cosa viva en el sentido de una sustancia animada dotada de sensación, porque lo animal es mejor que lo no animal, y nada es mejor que el mundo. Ergo, el mundo es un ser vivo, y está dotado de alma, como queda claro por el hecho de que nuestras diversas almas son cada una un fragmento de ella. Los estoicos argumentaron razonablemente que nada surge de la nada. Si los humanos son racionales, esta racionalidad proviene del cosmos. Por lo tanto, el cosmos es racional. En su libro, La ciudad del interior de Pierre Hadot, señala: todos los dogmas del estoicismo derivan de esta elección existencial. Es imposible que el universo pudiera producir la racionalidad humana, a menos que ésta ya estuviera presente de alguna manera dentro de la primera. En todos los textos estoicos que han sobrevivido, vemos un reconocimiento de una conexión entre la parte divina de nuestra naturaleza individual y la divinidad que es el cosmos. En Meditaciones 3.13, Marco Aurelio recuerda a sí mismo que debe tener sus doctrinas preparadas para poder comprender las cosas divinas y humanas, y así realizar cada acción, incluso la más pequeña, como alguien que es consciente del vínculo que une a los dos reinos. El daimon es un fragmento de lo divino dentro de nosotros. Trataré este tema con un poco más de detalle en un próximo episodio. Será referencia a la carta 41, donde Séneca llamó a este daimon el espíritu sagrado que habita dentro de nosotros. En otra de sus cartas a Lucilio, Séneca le dice que debes dedicar tus esfuerzos a aquellos que no se deteriora con el tiempo y que ningún obstáculo puede impedir. ¿Pero qué es esto? Es la mente. Pero específicamente, esta mente que es recta, grande y buena. ¿Cómo podrías llamarla de otra manera sino Dios que habita dentro de un cuerpo humano? Por último, aquí hay uno de los muchos ejemplos en los que Epicteto señala la relación entre nosotros y la divinidad que impregna el cosmos diciendo: pero tú, por tu parte, eres de valor primario, eres un fragmento de Dios. ¿Por qué ignoras entonces tu alto nacimiento? ¿Por qué es que no sabes de dónde vienes? En pocas palabras, los antiguos estoicos argumentaban que si el cosmos es consciente, racional y ordenado providencialmente, no sería antagónico hacia los humanos. Confiaban en que el cosmos es en última instancia benévolo hacia la humanidad. Después de todo, somos un fragmento de lo divino. Por lo tanto, el cosmos no haría de la muerte humana algo malo. Pasajes como el Enquiridion 5 ofrecen un ejemplo conmovedor de cómo algunas doctrinas estoicas solo tienen sentido dentro del contexto de la cosmovisión estoica. Cuando pasajes como este se separan de esa cosmovisión, rápidamente se vuelven contraintuitivos. Es por eso que muchos modernos abandonan algunos aspectos del estoicismo. Simplemente no pueden aceptar la cosmovisión estoica y no pueden entender doctrinas como esta separadas de esa cosmovisión. Por lo tanto, simplemente las dejan de lado como creencias innecesarias, sin importancia o erróneas de pensadores prehumanos y predarwinistas. Por otra parte, en su defensa de la
respetabilidad y la razonabilidad del punto de vista cósmico en la ética estoica, Marcelo Boeri escribió: si se toman en consideración la relevancia del enfoque cosmológico para la ética estoica, algunos principios estoicos aparentemente contraintuitivos como nada más que el vicio es malo, o la vida y la salud y sus opuestos, la muerte y las enfermedades, no son ni buenos ni malos, se vuelven comprensibles. Esa es la explicación que a veces encontramos en diferentes filósofos estoicos cuando tienen que dar cuenta de la tesis aparentemente contraintuitiva de que el dolor, la muerte, etcétera, no son malos. Si bien el tema de la muerte se discute con frecuencia en los textos estoicos, parece que los antiguos estoicos no dedicaron mucho tiempo a especular sobre la vida después de la muerte. A menudo parecen resignados a que sea incognoscible y argumentan que no importa. He aquí un ejemplo de Séneca en donde escribe: ¿qué es la muerte? ¿O un final o una intersección? No tengo miedo de llegar a un fin, pues eso es lo mismo que no haber comenzado nunca, ni tampoco tengo miedo de cruzar al otro lado, porque en ningún lugar estaré tan constreñido como aquí. Aquí hay un pasaje similar de Marco Aurelio que dice: quien tiene miedo de la muerte, teme la ausencia de conciencia o su alteración. Pero si la conciencia ya no está presente, ya no serás consciente de ningún mal. Y si llegas a tener una conciencia algo alterada, simplemente serás una criatura viviente de otra clase. Y no habrás dejado de vivir. Finalmente, Epicteto, en un estilo verdaderamente protréptico, se enfrenta a un interlocutor imaginario sobre el tema diciendo: pero ha llegado la hora de que mueras. ¿Por qué dices morir? No hagas una tragedia del asunto, sino dilo como es. Ha llegado la hora de que la materia de la que estás compuesto vuelva a los elementos de los que precede. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿Qué elemento de todo lo que compone el universo estará destinado a perecer? ¿Qué cosa nueva o extraordinaria va a surgir? ¿Es por eso que el tirano despierta miedo? ¿Es por eso que las espadas de los guardias parecen largas y afiladas? Que los demás teman esas cosas. Por mi parte, las he investigado y nadie tiene poder sobre mí. He sido liberado por Dios. Conozco sus mandamientos. Ya nadie tiene poder para esclavizarme. Tengo el emancipador adecuado. Tengo los jueces adecuados. ¿Tienes tú el dominio sobre mi cuerpo? ¿A mí qué? ¿No tienes poder para enviarme al exilio o arrojarme en cadenas? De nuevo, te entrego todo eso y mi pobre cuerpo en su totalidad. En el momento que lo desees, pon a prueba tu poder en mí y verás hasta dónde se extiende. Hay muchos más ejemplos sobre estos en los textos estoicos. La muerte no era algo que los antiguos estoicos temieran. Además, no parecía preocuparse demasiado por lo que sucede después de morir. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, no depende de nosotros. Segundo, debemos mantener nuestra atención en nuestros deseos, aversiones e impulsos presentes para actuar si queremos desarrollar la virtud y experimentar un buen fluir en esta vida. Los estoicos pensaban con frecuencia en la muerte y encontraban razones para no temerla, pero su actitud parece haber sido: lo que va a ser, va a ser. Lo que será, será. Mientras el espectro de la muerte continúa proyectando una larga sombra sobre el mundo, te invito a que dirijas tu atención a lo que depende de ti, tus deseos, aversiones e impulsos para actuar. La muerte puede llegar pronto. Llegará para todos nosotros. Eventualmente, tarde o temprano. Después de eso, lo que sea será. Sin embargo, hasta que la muerte llegue para nosotros tenemos el control total de nuestros pensamientos e intenciones. En momentos como este, nuestro enfoque debe ser interior en el desarrollo de nuestra ciudadela interior. No debemos controlar las enfermedades del mundo ni las acciones de los demás, porque eso no depende de nosotros. No podemos controlar la discordia política que nos divide. Eso no depende de nosotros. No podemos controlar las tensiones raciales creadas por eventos pasados. Eso no depende de nosotros.
Solo podemos cambiar lo que depende de nosotros. Y eso es nuestro carácter. Por lo tanto, debemos centrar nuestra atención en recorrer el camino estoico del Procoptón. Debemos construir nuestra ciudadela interior porque somos los únicos que podemos hacerlo. Por favor, no interpreten esto como un llamado a retirarnos del jardín. Es lo contrario. Es un llamado a la acción en un mundo en donde problemas, llenos de gente enojada y asustada durante tiempos difíciles. Sin embargo, debemos entender que solo desde dentro de esos muros impenetrables de nuestra ciudadela interior, nuestro buen carácter puede afectar positivamente las vidas de nuestra familia, amigos, comunidad, país, planeta y el cosmos en todo su conjunto. Para que se produzca un buen cambio en el mundo, tiene que empezar desde dentro de cada uno de nosotros, porque eso es todo lo que podemos controlar.